Bueno, muy buenas a todos. El día de hoy quisiera tocar un tema que es una discusión, un diálogo, un debate sobre si es lícito para nosotros los católicos eh, apoyar o defender la licitud de la pena de muerte. En el año 2018, el Papa Francisco declaró que la pena de muerte es inaceptable en todos los casos, porque es un ataque a la inviolabilidad y dignidad de la persona. Esto lo dijo él el 2 de agosto del año 2018. Él alzó esa voz contra la pena capital en ocasiones anteriores, incluida en 2015 en un discurso al Congreso de Estados Unidos, y lo agregó ahora al catecismo. Digamos que en este debate me acompaña Víctor. Buenas noches, Víctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Y él pues va a dar su punto de vista de por qué pues no está de acuerdo con este cambio. Y pues yo voy a dar mi punto de vista de por qué pues sí debo estar de acuerdo, sí estoy de acuerdo y por qué pues iniciamos así pues el diálogo. Entonces, pues no sé, Víctor, si pues quisieras darnos los puntos de por qué piensas que este modificación o que esta, digámoslo así, desarrollo de la doctrina, por qué crees que no es correcto. Ok, muy bien. Pues mira, para empezar, pues te voy a decir lo que yo entiendo a la luz del texto que acabas de citar. Cito otra vez, en resumidas cuentas dice, la pena de muerte es inadmisible. Inadmisible significa que no puede darse porque atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona. Por lo tanto, ya es punto y aparte, la Iglesia se compromete a su abolición, ¿no? En todo el mundo entero. ¿Cuál es el problema con esta moción? Pues básicamente yo identifico que hay un problema único y es bastante, pues se puede decir un poquito grave en un sentido, ¿no? ¿Cuál es? Sucede que la Iglesia tiene una doctrina moral por la cual dictamina qué actos son buenos y qué actos son malos. Esta doctrina moral no puede cambiarse a lo largo del tiempo. Lo que es bueno hoy sigue siendo bueno o fue bueno ayer y seguirá siendo bueno el día de mañana. Por ejemplo, proteger al inocente es un absoluto moral que siempre será perfectamente bueno, y lo opuesto, dañar al inocente, pues es un absoluto moral que de la misma forma siempre será malo. Yo entiendo que puede haber un desarrollo de la parte de la doctrina en el aspecto moral, en tratar de marcar límites a este sentido, como en este caso había hecho previamente Juan Pablo con la última modificación de ese numeral del catecismo, dando a entender que si bien se podía, los casos en los que se podía, pues iban a ser bastante reducidos, ¿no? Ahí me parece que todavía Juan Pablo admite que en ciertas circunstancias se puede presentar ese recurso. El problema que yo percibo con Francisco es que definitivamente él marca una ruptura al decir ya no se puede. Entonces, aquí la iglesia entra en un entredicho, porque antes enseñaba que algo sí se podía, que algo sí era lícito, que algo sí era bueno, y después está enseñando otra cosa que es completamente contraria. Entonces, esta contradicción de enseñanza moral en la misma materia no puede darse sin caer en una contradicción, sin caer en una ruptura y sin implicar que se compromete de algún modo la infalibilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es infalible en cuestiones de fe y en cuestiones de costumbres. En cuestiones de costumbres se refiere a la parte moral, a las verdades morales que vienen o que se deducen a partir de las verdades de fe que nos enseña la iglesia. En este caso, si revisamos pues prácticamente todos los manuales de teología moral que tenemos a la mano, como puede ser, se me ocurre uno, el de Ricardo Sada, se me ocurre otro, Teología Moral para seglares de Rollo Marín, pues podemos ver que la sentencia siempre fue una y fue absoluta. La pena de muerte es lícita, como es lícita la guerra justa, como es lícito la legítima defensa, aun si conlleva la muerte del agresor. O sea, esos aspectos
ya estaban tipificados y ya estaban catalogados de una forma prácticamente irreductible. Entonces, pues yo veo que con este cambio se genera una ruptura que francamente no veo modo de salvar. Entonces espero que conforme vayamos platicando, pues podamos ir agotando este punto, ¿no? A ver si existe o no tal ruptura, que en todo caso corresponde a mí esa carga de prueba, porque soy yo el que está afirmando que está así. Si tú no lo ves así, pues ya lo vamos dialogando y a ver a qué conclusión llegamos, ¿sale? Adelante. Bueno, sí, en efecto, la protección al inocente siempre ha sido un imperativo moral en la doctrina de la Iglesia. Y pues en cuanto a lo que decías de que pues Juan Pablo II admite en cierta forma, él, digamos que él no llegó como tal al cambio del catecismo, pero si lees la encíclica de Dignitatis Humani, en esa encíclica, él defiende el final de la pena de muerte o él propone el final de la pena de muerte. También Benedicto XVI lo dijo, o sea, pues en el año 2011, el miércoles 30 de noviembre, a los participantes en un congreso internacional organizado por la comunidad de San Egidio sobre el tema no hay justicias en vida. Él dijo lo siguiente: expreso mi esperanza que de vuestras deliberaciones pueda animar las iniciativas políticas y legislativas promovidas de forma creciente en numerosos países para abrogar la pena de muerte y continuar el proceso sustancial realizado para conformar la ley penal con la dignidad humana de los detenidos y el efectivo mantenimiento del orden público. ¿Qué es lo que yo pienso con respecto al tema de la pena de muerte? Y que es una figura que se da mucho en muchos ámbitos, en especial con el tema de la iglesia y con el tema de los que, por ejemplo, en el caso de los protestantes o los ateos que atacan a la iglesia con esto, y es el tema de los anacronismos. Un anacronismo es analizar un fenómeno de la antigüedad con a la luz, o no es analizar un fenómeno de la antigüedad a la luz de hoy. Entonces, un anacronismo, por ejemplo, es el tema por decir algo, la Inquisición. Entonces se juzga la Inquisición, con eso atacan la iglesia porque dicen que fue inhumana, que fue un error, cuando vemos que en ese tiempo era el sistema jurídico más justo que había. Fue el primer sistema jurídico que le permitió al reo la posibilidad de defenderse, que fue, pues, en esa época era lo más que había. Es como decir que en unos años, en unos 500 años, aparezca un sistema mejor que la democracia y van a decir, pero es que ¿cómo es que viven en la democracia? ¿Cómo es que en esa época viene la democracia si hoy día hay algo mejor? Pues es que en los tiempos anteriores no sabían que había algo mejor. Y conforme fue pasando el tiempo, con la aparición del Estado-Nación, en el Tratado de la Paz de Westfalia, empiezan a surgir instituciones, empiezan a surgir, digámoslo así, formas de regulación, empiezan a salir leyes, constituciones, códigos. Ya había códigos, pero me refiero a códigos más específicos en lo que es en el tema de la pena. Empiezan los filósofos del derecho a discernir sobre la naturaleza de la pena y las características que la pena debe tener. Entonces, digamos que en el tiempo en el que la iglesia, pues del tiempo de Santo Tomás, de San Agustín, que ellos de cierta forma apoyaban la pena de muerte, pues no recuerdo San Agustín dónde, pero pues Santo Tomás sí leí recientemente, él habla algo un poco de eso. Y en ese tiempo pues se vivía, no existía la figura del Estado-Nación como tal y se veía al rey como lo máximo, por decirlo así. Entonces una afrenta ante el rey era un bien jurídico tutelado superior, se veía como un bien jurídico tutelado superior al de incluso la vida humana. Pero entonces digamos que con el paso del tiempo, los teólogos, el estudio de la escritura, como lo explica el cardenal John Henry Newman, en su libro, en su ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, que dice que la iglesia lo define como el crecimiento en profundidad y claridad del entendimiento de las verdades de la revelación divina. Es importante entender que las verdades substanciales o esenciales en el núcleo de cada doctrina, como parte del único depósito dado por Cristo a los apóstoles,
permanece inmutable. La Iglesia Católica preserva y es depositaria y es su guardián. Entonces ahí vemos que este crecimiento es el resultado de reflexiones piadosas dentro de la Iglesia, estudios teológicos, incluso muchas veces investigación, experiencia práctica y colectiva de la sabiduría de los obispos y de la Iglesia y del Papa, principalmente pues cuando se acompañan de un concilio ecuménico, ¿sí? Entonces, digámoslo, este desarrollo, no, el problema con el desarrollo, con este, digámoslo así, tema del desarrollo de la doctrina es que generalmente los detractores de la Iglesia lo confunden con evolución, ¿sí? O sea, evolución y desarrollo son dos palabras y son dos cosas completamente diferentes, completamente distintas. Evolución es un cambio, ¿sí? Son conceptos incompatibles filosófica y lingüísticamente, porque pues evolución es la transformación de algo en otra cosa y pierde su naturaleza. Por decir algo, un ejemplo, entonces en la teoría de la evolución, entonces un pez que evolucionaba en una lagartija, pues ya siendo lagartija, no perdió todas sus características de pez y ya vive fuera del agua, y entonces es una evolución, perdió totalmente su esencia. En cambio, el desarrollo es cuando un niño, un embrión, ¿sí? Se convierte luego en un bebé, luego se convierte en un niño, luego en un adulto. Ese es el desarrollo. Nunca perdió su naturaleza porque desde que era una célula unicelular era un cariotipo de la especie humana. Entonces, siempre fue lo mismo, pero tuvo un camino. En cambio, la evolución es una pérdida de la naturaleza. Y entonces, bajo ese principio es que la Iglesia ha promulgado dogmas. Por ejemplo, el último dogma, pues un ejemplo de un dogma que producto de esta evolución teológica es la Asunción de María. Digamos, no es que esto fuera una doctrina nueva, siempre fue así, sino que hasta ahora, y después de tanto discernir, de tanto, o la Inmaculada Concepción, temas como los dogmas marianos, por ejemplo, han sido fruto de discernimiento y de evolución de la doctrina. Incluso algunos santos no creían en algunos dogmas marianos de la antigüedad. Entonces, pues sí, es importante entender la diferencia entre desarrollo y evolución. Ahora bien, en el concepto y la condena en el concepto en el que estaba antiguamente la prohibición de la pena de muerte, era un contexto en el que precisamente, como ya dijimos, no habían ciertas herramientas que sí hay hoy día. Por ejemplo, no existía un Estado-nación, no existían instituciones, no existían muchas cosas, ¿sí? No existía como el concepto de pena en el derecho penal, que eso también lo explica en otro texto el Papa Francisco, que con la evolución también del derecho penal, pues se puede llegar a eso. Y básicamente, ¿qué es lo que dice el derecho, los filósofos del derecho penal hoy día? Y que, digámoslo así, ha calado, por eso es que los países latinos ninguno tiene pena de muerte, porque en casi todos nuestros códigos penales está eso, que es lo que es los fines de la pena, ¿sí? Que son básicamente la resocialización de la persona, la retribución. Y vemos como con una pena de muerte, por ejemplo, como lo que está en Estados Unidos, ¿sí? Básicamente es más un sistema de venganza social, como por ejemplo, sí, o sea, lo que el caso de Estados Unidos o los países musulmanes, es un tema de una venganza social porque con matar a una persona usted no lo va a resocializar en nada, no va a retribuir a nadie, ¿sí? Porque, digamos, yo como víctima, ¿en qué me beneficio que maten al victimario? O sea, no hay digámoslo así, punto de partida para eso. Incluso, por ejemplo, el Papa Juan XXIII también en su encíclica Pacem in Terris cuestionó también el tema de la guerra justa. No ha habido un cambio sobre ese magisterio, sobre esa doctrina, no ha habido una pronunciación del magisterio sobre esa doctrina, pero también está en proceso de cambiar, porque hoy día tenemos organismos internacionales que pueden dirimir conflictos entre los estados, ¿sí? Algo que no, ni de sueño existía en el siglo en el siglo XII de Santo Tomás, en el que él habló sobre la guerra justa, o muchísimo menos en el siglo IV de San Agustín. Entonces, digámoslo así, que a medida que vamos teniendo ciertas herramientas y que vamos aprendiendo nuevas cosas, la doctrina puede tener un desarrollo. Y finalmente, pues ya para terminar, digámoslo así, este es mi punto, porque pues me he extendido un poquito y no me voy a extender mucho en ese tema, más sin embargo, pues sí, más lo podemos también seguir desarrollando, y es la capacidad que tiene el Santo Padre para hacer esta proposición. Entonces, digámoslo así, que puedo citar la Constitución Dogmática Pastor Eternum del Concilio Vaticano I, que dice que el primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la tierra, como sucesor de Pedro y príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad del magisterio.
Esta Santa Sede siempre lo ha mantenido, la práctica constante de la Iglesia lo demuestra y los concilios ecuménicos, principalmente aquellos en los que Oriente y Occidente se reunieron en la unión de la fe y la caridad, lo han declarado. Entonces, digamos que el Papa tiene, digámoslo así, él es la cabeza del magisterio y él es el que puede, digamos, dirimir estos asuntos y puede ser, y es la última palabra en cuanto a lo que él se refiere al desarrollo de la doctrina. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, no, ya está ahí. Ah, muy bien. Mira, bueno, hay algunos, varios puntos que has mencionado y pues pienso que es bueno dar una pequeña observación de cada uno de ellos. En la mayoría de los documentos que me has citado, que por cierto te felicito de que se ve que te documentaste y los tienes muy bien a la mano, marcas, se puede decir, una tendencia de similitud entre Benedicto XVI, Juan Pablo, Juan XXIII, entre algunos otros, ¿no? Todo esto está muy bien, nada más yo quisiera puntualizar que a veces, bueno, me ha tocado percibir que de pronto se parte de la prerrogativa que si, no sé, Francisco menciona algo y también después lo hace Juan Pablo y resulta que también lo hizo Benedicto, como que pareciera que eso da una especie de certeza que eso es lo correcto, ¿no? Y la verdad no se juzga de esa forma ni lo correcto tampoco. Por ejemplo, tanto Juan Pablo como Benedicto, como Francisco, me parece, han participado en lo que viene siendo la oración en el Muro de los Lamentos, que es prácticamente hacerse partícipe de un rito judío que profesa una fe en el Mesías que ya no es la nuestra porque nuestro Mesías ya llegó. Entonces, ahí hay un error, ¿no? Y de pronto veo a muchos apologistas, directores de centros de opinión, por mencionar algunos Bermúdez, que van a esos lugares, realizan esos actos y cuando les cuestionan por qué los hacen, dicen, no, pues es que lo hicieron los papas también anteriormente, ¿no? Entonces, hay como una pequeña confusión, o sea, nuestra moral, por así decirlo, no se puede juzgar en base a lo que las personas de autoridad hacen. Y otro error que también creo que, bueno, creo que es un error, ya tú argumentarás si crees que no lo es que tampoco se puede argumentar exclusivamente desde el aspecto causístico. Nosotros tenemos que basarnos en unos principios y ver si esos principios son perennes y universales y se pueden aplicar a cualquier estado de evolución política en el que nos encontremos o si en cambio no existen esos principios. En algunas ocasiones se hace discernimiento y se ha abandonado esa vía y pues por los frutos no parece que haya sido una muy buena decisión, ¿no? Entonces, la mayoría de los manuales de teología que existen hasta ahorita, si tú conoces alguno diferente, pues me lo citas, manejan ese contexto, ¿no? Manejan esa exposición de la doctrina moral por medio de los principios. Entonces, esta doctrina aplica independientemente del sistema económico en el que nos estemos desenvolviendo. Llámese hoy democracia, llámese monarquía, llámese como se le llame, ¿no? Al final de cuentas, lo que importa es que el principio se mantenga. Dentro de los puntos que mencionaste y que entendí de esta forma, y espero que me aclares si lo entendí mal, es que se puede dar una especie de desarrollo de la doctrina, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo, por ejemplo, en la comprensión del misterio salvífico de Jesús o cualquier otra realidad, eh, pero no sé, y aquí necesito tu ayuda, no sé si con esta parte del anacronismo llegues a entender que, por ejemplo, algún acto bueno o malo que haya juzgado el magisterio en el pasado, que dijera, no, ¿sabes qué? O por ejemplo, ahorita, que digamos ahorita, ¿sabes qué? El aborto es ilícito. Si después de 2000 años, si crees que el magisterio, en este caso, aquel que goza de toda la potestad para decidir que viene siendo el Papa, puede, por un acto de su voluntad, con toda la autoridad que posee, declarar entonces que en este caso el aborto ya no viene siendo malo, sino que se vuelve bueno. O sea, como si la autoridad es la que define cuándo se determina la verdad moral de las cosas, y no como si las cosas estuvieran ancladas en la misma verdad de Dios
y se discernieran a partir de ello, ¿no? A partir de la ley eterna en este caso. Entonces, pongo ahí como una suavidad, ¿no? Como necesito una contextualización de esa parte que señalas del anacronismo. De mi parte, yo entiendo que hay cosas que, aunque se hayan dicho en el pasado, ya no se pueden cambiar. Y dentro de estas cosas se encuentran las verdades de fe y las verdades morales que se anclan de algún modo en las verdades de fe. ¿Cómo puede ser un ejemplo? Por ejemplo, nosotros afirmamos que Jesús es Dios, así vengan 2000 años de magisterio subsecuente, que todavía no haya llegado Cristo, y que esté el Papa reunido con todos los obispos en un concilio ecuménico y traten de decir que Jesús no es Dios. E independientemente, aunque lo traten, podemos decir que en ese momento esa gracia de indefectibilidad pues no estaría dándose presente, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede haber una ruptura ni en cuestiones de fe ni en cuestiones de moral. Entonces, pues trato sí de dejar como esa parte un poquito clara. O sea, yo estoy de acuerdo con todo el desarrollo de la doctrina. Me parece que en el caso de la pena de muerte, Juan Pablo alcanzó a marcar unos límites con base en la dignidad humana respecto a la aplicación de la pena de muerte, y eso, como ya había señalado, pues viene como tendencia, no solamente desde Benedicto, sino mucho antes, como desde el siglo XVIII. Pero pues aún así, o sea, aún así queda claro que independientemente de que exista ese desarrollo de la doctrina, hay cuestiones que definitivamente no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque si se cambian, sería lo que señalaste de una evolución, sería un cambio de esencia, y la iglesia no puede cambiar de esencia. Entonces, yo percibo en este texto que declara Francisco y que de hecho platicamos por ahí, porque el derecho canónico pues te pide, ¿no? Que si son enseñanzas solemnes, pues que le des tu asentimiento de fe, y si son enseñanzas no solemnes, pues que le des un asentimiento de intelecto. Pero ¿qué pasa cuando son enseñanzas que proponen los legítimos pastores y resulta que en conciencia uno descubre que tienen una ruptura o un contraste con el magisterio precedente, ¿no? O sea, ¿puede el magisterio actual anular los decretos infalibles del magisterio precedente? Mi forma de verlo es que no. Si tu forma de verlo es diferente, pues me gustaría que desarrollaras un poquito para poder entenderte un poquito mejor. Adelante. Ok, sí. Digamos que, pues primero voy a referirme a tocar unos puntos con respecto a lo que dijiste y empiezo y respondo la pregunta de que me haces. Entonces, bueno, sí, digamos que ahí existe la falacia ad populum, que es cuando uno dice que porque otros lo dijeron y porque muchos lo dicen, entonces pues es verdad. Cuando pues la verdad no está sujeta a esto. Pero en este caso estoy hablando es de sumos pontífices. Y pues ellos, como ya te comenté en el texto del Vaticano I, pues son el tradens, ¿no? La cabeza de la tradición. Mm. Pero entonces ahora toca analizar hasta dónde va o hasta dónde llega esa autoridad, ¿no? Que es lo que es como que es el planteamiento que me estás haciendo, que es como hasta dónde llega esa capacidad. Mm, lo de, por ejemplo, hay cosas que muchas veces no se entienden bien, digamos que por eso es que ha habido tanta incomprensión con respecto de los papas y de las cosas que han hecho. Entonces, por ejemplo, se juzga el rezar en el muro de los lamentos, pero, por ejemplo, o que el papa, por ejemplo, invite a rezar personas de otra religión y que son cosas eh, que es hereje orar con herejes o que es algo así, o algo así es lo que dicen, que ahorita no recuerdo el dicho que usan algunas personas. Pero, por ejemplo, en la iglesia hay casos de santos que lo hicieron. Por ejemplo, San Francisco de Asís oró con el califa de Egipto, o por ejemplo, San Olaf oró con los vikingos, el santo patrono de Irlanda, San Patricio, oró con los celtas y juntó monumentos celtas. Porque, ¿qué pasa? Digamos que la oración es una disposición interna. O sea, si yo oro en una mezquita, pues no le estoy orando a Alá por estar dentro de la mezquita.
¿sí? Pero bueno, eso es otro tema. Simplemente es como para dar un ejemplo de cómo muchas veces lo que los papás hacen es mal visto y mal interpretado porque no tenemos una suficiente formación teológica. Dices que pues que independientemente del sistema económico, sí, digamos que no importa el sistema económico o el sistema político, yo me refiero es las dinámicas que eso trajo. No como tal, digamos, podemos cambiar de un sistema político a otro y eso no hace que cambie la doctrina, sino que yo me refiero es a las causas, básicamente que la pena de muerte era entendida como una defensa, una legítima defensa, pero social. Entonces, repito, digamos que en esa época, al no haber instituciones, no había esa capacidad que tenemos hoy día de una persona enviarla, una persona que está enferma mental y que mata a otro, pues en vez de coger y colgarlo, pues hombre, tratemos de rehabilitarlo, a ver si lo podemos socializar, de pronto se puede convertir y se salva, ¿sí? Digámoslo yo, pues abro un paréntesis, yo he trabajado con exorcistas y una vez cuando fuimos a un pabellón, lo que llamamos pabellones, a las diferentes secciones donde están los reos, fuimos con un sacerdote exorcista y hacer una misa al pabellón donde están los enfermos mentales. Y entonces el padre empezó a hacer la Santa Misa y hacer unas oraciones en latín. Y en ese momento, pues la mayoría de los que estaban ahí se empezaron a desesperar, cosa que muchas veces enfermedades mentales tienen causas espirituales. No siempre, lógicamente, pero sí muchas veces. Entonces, digamos, una persona que en un trance de esos o con un problema de esos mate a alguien y yo cojo y lo mato, puedo incluso estar en peligro la condenación de esa persona. En cambio, si tomamos la finalidad de la pena en un contexto en el que tenemos ya profesionales de la salud, que tenemos centros de reclusión, donde si lo recluyes allá no va a ser un peligro para la sociedad, ¿sí? Entonces, hay otras maneras, ¿sí? Y eso hace y esas otras maneras pueden hacer que la doctrina no evolucione, porque eso sería un cambio, sino que la doctrina se desarrolle, porque entonces se pierde la finalidad con la que esa enseñanza se había dado, ¿sí? Digamos que, como dice Jesús, es la ley la que debe estar al servicio, la ley la que debe estar de servicio del hombre, y no es el hombre el que tiene que estar al servicio de la ley. Entonces, digamos que lo que digo, en este contexto donde ya tenemos profesionales, donde tenemos hospitales, donde tenemos centros de reclusión, la misericordia, la dignidad humana, la lógica cristiana nos dice que es mejor no matarlo y tal vez rehabilitarlo y resocializarlo y que su alma se pueda incluso salvar. Eso me parece a mí que, digamos, que debe ser prioritario por encima de incluso cualquier cosa. O sea, la salvación de las personas para mí es el bien más grande que existe y lo que el mayor bien que se le puede hacer a una persona. Entonces, digamos que es eso. Por eso entonces yo digo que eso es un anacronismo, porque era una época donde habían otras dinámicas, donde no habían instituciones, donde no había, digamos, otra forma. Entonces se podía dar una legítima defensa social. Que es una persona, es una amenaza, no tenemos una cárcel, no tenemos un hospital, no tenemos nada, adiós. Y de pronto, pues sí es justificable en un contexto así. Pero ahora en esta época ya esas circunstancias han desaparecido. Y vemos también, vemos como incluso el texto el anterior texto, que no lo tengo a la mano, dice que podrá no ser pecado mortal, si recuerdo. Entonces quiere decir que lo que hacía era, no decía que eso fuera, que nunca el texto del concilio, nunca el texto del anterior dijo que debía ser un imperativo moral o que fuera un dogma de fe o algo así. Porque recordemos que si bien que en el magisterio tenemos dos tipos de magisterio, pero también el magisterio tiene varios niveles, ¿no? Que requieren diferentes tipos de asentimiento por parte de nosotros los cristianos. Entonces yo diría que en ese tema, al desaparecer las causas, puede hacerse esa evolución, esa modificación, perdón, de ese imperativo, porque los supuestos fácticos que la generaban desaparecieron, ¿sí? Entonces, pues no es eso. Dices también que hacemos en caso de que el magisterio diga herejías y enseñe de enseñanzas que den una ruptura con la doctrina de la iglesia. Pues yo creo que con base a la promesa de Mateo 16:18, que dice Jesús que los poderes del infierno no prevalecerán, digamos que existen gente que por revelaciones privadas dice que no, que es que Roma perdió la fe,
pero por encima recordemos que encima de las revelaciones privadas siempre está la palabra de Dios y está la doctrina de la iglesia. Entonces Mateo 16, 18 es claro cuando dice que los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Y a mí me gusta un ejemplo que es el del Papa Borgia, que fue un papa que fue moralmente pues cuestionable y que tuvo la esclavitud, vivió la época de la esclavitud y él escribió unos textos muy bonitos sobre la esclavitud, de por qué no era tampoco pues moralmente lícita. Y por eso la corona española, pues en la corona española, cuando en Estados Unidos estaban en el debate de la esclavitud, en las excolonias de España lo habían quitado hace más de 100 y pico de años, y 100 y tanto de años. Entonces, pues, es eso, como esas enseñanzas rupturistas yo pienso que es imposible. O sea, para mí es algo imposible que pase, en virtud de la promesa de Jesús y de la indefectibilidad de la iglesia. Que la indefectibilidad de la iglesia es un principio, digámoslo así, o una cualidad, un atributo más bien de la iglesia Correcto. junto con la infalibilidad y su autoridad, y son inherentes a la naturaleza de la iglesia. Entonces yo por mi parte pienso que no es posible que ese escenario que dices pase. En cuanto a la pregunta de que si un papa nuevo puede anular la doctrina, cosas que dijo en el anterior, yo creo que es lógico que no. Pero repito, en este caso yo pienso que no se está cambiando la doctrina, sino que está evolucionando. No hay un cambio, sino perdón, ahí me perdí un poco con eso, es por lo que no hay una evolución, sino es un desarrollo, perdón. No es una evolución, sino es un desarrollo. Entonces, en ese desarrollo, al desaparecer esos supuestos fácticos que hacían que la pena de muerte fuera imperativa, al desaparecer esos supuestos fácticos, queda el camino libre para prohibir la pena de muerte, ¿sí? Y bueno, yo pienso eso, yo pienso que un papa nuevo no puede cambiar lo que dice el anterior, pero sí puede, como su cualidad de cabeza de la iglesia, puede hacer estos cambios, mejor dicho, digámoslo así, desarrollos. Ok. Ahorita que comentaste el tema de la esclavitud, pues nada más déjame añadir una anécdota que se me hace un poco curiosa. Uno de mis amigos personales hace poco tiempo se le ocurrió la locura de irse a cruzar la selva del Darién, que está por allá por el sur, que es una de las selvas más peligrosas del mundo y no sé qué. Total, estuvo por allá un tiempo y me habló y me dijo me dice, no, pues tú eres católico y aquí hay mucha gente con necesidad, entonces, pues ayúdame, ¿no? Ayúdame a ayudarlos. Y en ese momento, pues yo no tenía mucho trabajo ni nada, dije, no, pues no puedo ayudarlo. No puedo ayudarlo y lo platiqué con otro amigo que le platicó exactamente lo mismo y se me hizo un poco curioso que los dos concordamos en que sería imposible para nosotros traernos a esas personas y ayudarlos económicamente en el sentido de darles un trabajo o un sustento, pero de pronto si fuera a traérselos como esclavos, entonces quizás, aunque suene feo, quizás implicaría una mejora sustancial para su vida en ese instante, ¿no? Bajo las condiciones que en ese momento nos encontrábamos. Entonces, pienso que como todo sistema que existió algún tiempo, la esclavitud también tuvo sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y en ciertas circunstancias pues se verá conveniente y se aplica si no, ¿no? Solo era un pequeño comercial. De los puntos que comentas, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo no creo que pueda un papa llegar y cambiar la doctrina, ¿no? En algo que involucra su esencia, porque implicaría atentar contra el atributo que señalaste de la indefectibilidad. O sea, eso no se puede y traté de dar ese ejemplo para señalar esa parte, pues no. O sea, si en ese momento el Papa lo quisiera hacer y lo llevase a cabo, seguramente en ese momento sería un hereje formal y perdería de algún modo su potestad, ¿no? Para hacer ese tipo de acto. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa parte. Ya entiendo un poco mejor cómo desarrollas bueno, o el modo en el que miras la parte de la pena de muerte, cómo se desarrollaba a partir de ciertos supuestos fácticos mencionaste, y cómo
no estar, pues ya no se hacen necesarios, ¿no? Sin embargo, me parece que aquí haces de los supuestos fácticos prácticamente las circunstancias que definen la licitud moral del acto. Y si revisas el catecismo, está en el numeral como en el 1500 más o menos, no recuerdo, y no lo tengo ahorita a la mano, pero señala bastante claro que a final de cuentas la moral no se define por las circunstancias, sino que se define por su objeto y por su finalidad. Como la finalidad entra en el campo de la intencionalidad y no la podremos juzgar más que en el caso en el que se esté dando en ese momento, pues queda juzgarlo por el objeto y es objetivamente malo aplicar un castigo de tal naturaleza que conlleve privar de la vida a una persona. Yo creo que la iglesia todo el tiempo ha enseñado que no es malo hacer eso por principio y ahorita se enseña que sí. Hay por ahí un anatema contra los valdenses. Cuando es un anatema significa que es magisterio del más alto nivel y significa que oponerse al anatema implica salirse de la comunión de la iglesia. El anatema no lo tengo ahorita a la mano, pero señala así en pocas palabras que que la autoridad tiene siempre todo el derecho de aplicar un juicio de sangre y que constituya pecado mortal, ¿no? En pocas palabras dice eso. Entonces, si tiene la facultad de hacer eso, quiere decir que el acto, si por anatema no va a constituir pecado mortal, pues puede ser o pecado venial o puede simplemente no ser pecado. Y en este cambio del catecismo, el Papa dice que es siempre inadmisible. Entonces, siempre inadmisible significa que no lo puedes realizar, y si no lo puedes realizar, pues pareciera que ahí se atentan, ¿no?, directamente contra ese dogma. Entonces, lo que yo percibo aquí, se puede decir que es una ruptura en el sentido de que antes, siguiendo los principios de la defensa individual, de la defensa colectiva, etcétera, es que era un recurso válido porque la vida humana se puede privar en bastantes casos cuando implica un peligro para, ya sea para otra persona o para un conjunto. Entonces, pues aquí al señalar que ya no, o sea, que ya se convierte esto en totalmente inadmisible, pues lo que está diciendo es que es inaplicable. Entonces, antes se enseñaba que algo era aplicable y ahora se enseña que no es aplicable, ¿no? Ahí está eh, la cuestión. Otro de los puntos que mencionaste es el tema de la salvación de la persona. No sé cómo entiendes tú la pena de muerte, pero yo entiendo, o cuando yo me ha tocado estudiarla, se aplicaba como una pena, ¿no? Se aplicaba como un castigo, pues el último de los castigos, pero no significaba que la persona perdía su derecho a la salvación. ¿Por qué? Porque de entrada la persona tendría que ser probado que fue culpable. Y si era probado que fue culpable, obviamente entran todos los aspectos psicológicos que mencionaste y que pueden aminorar de algún modo esa responsabilidad moral. Pues si es probado, merece un castigo, ¿no? Para empezar. Y la otra es que no solamente era de, dale matarile, ¿no? Sino que la persona llevaba un proceso, se le administraban los santos sacramentos antes de morir, que al final de cuentas pues son el viático, que le pueden ayudar, no definir, pero sí ayudar a su proceso de salvación. Y aparte, creo que no podemos ignorar las gracias de última hora que se dan en el momento de la muerte. Entonces, no me parece que quede completamente claro que acabar con la vida de una persona malvada sea por principio erróneo o por principio implique que se le priva a esa persona de la oportunidad de salvación. Porque en todo caso, eso implicaría que la iglesia durante bastantes años, hasta antes de Francisco, pues venía diciendo algo o venía recomendando algo
que comprometía, y digo algo hasta porque los últimos manuales que han salido son del 2005, 2008, y quizás hay unos más nuevos, que eso no podía comprometer algo que o decir algo que comprometiera de algún modo la salvación de las personas. O sea, no se puede pensar que la iglesia enseñaba a las personas a realizar actos que eran malos en esencia o que podían comprometer su salvación, porque supone que su enseñanza moral es para que las personas se salven, ¿no? Entonces, esos son los puntos que observo. Adelante. Bueno, yo antes de seguir, pues tengo también varios comentarios, pero antes de seguir quiero preguntar algo. Algo sencillo, Adelante. si quieres, de solo sí o no, o bueno. Dices que salir, que como esta tenía una anatema, esta condena a los valdenses estaba atada a un anatema, hacía que su aceptación fuera, de fe fuera, digámoslo así, teológicamente fuerte, y que al estar, pues digámoslo así, sujeta a un anatema, el quitarla constituye modificación a la doctrina. ¿Sí es así como lo entiendo? Sí, es correcto. O sea que si defíneme herejía. ¿Qué es herejía según tú o según un texto que conozcas? Dame un segundo. Yo tengo que, o sea, yo recuerdo que es un error persistente en materia de fe. O sea, que es un error y que es persistente. Es eso. ¿O qué definición tienes tú? Mira, hay verdades de fe que enseña la iglesia, y herejía vendría a ser la negación consciente de una de estas verdades de fe. Por ejemplo, no sé, Jesús es Dios, esa es una verdad de fe. Entonces, si alguien dice Jesús no es Dios, eso ya Sí, ese sería, sí. constituye una herejía, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, como, digamos, como el Papa rompió con la doctrina de la iglesia, digamos, en el caso de la postura que tú tienes, entonces en ese caso, ¿tú considerarías que el Papa Francisco es hereje? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo he estado tratando de buscar más o menos en el magisterio cuál es la definición cuando aplica en cuestiones morales, y lo he platicado con algunos de los amigos, de mis amigos, pues, y hemos tenido ahí diversas opiniones, ¿no? Hay un texto de Juan Pablo, no lo tengo a la mano ahorita, pero ya me tocará revisarlo y pues mandártelo para que después complementes, en el que señala que la negación de un acto moral que se ancla en una verdad de fe, pues sí implica de algún modo la negación de esa verdad de fe, ¿no? Entonces, las herejías se puede decir que se dan en dos planos. Se pueden dar en el plano material, que pienso yo que todos hemos sido herejes cuando afirmamos algo falso, pero no tenemos plena conciencia de lo que estamos afirmando, y se pueden dar en el plano formal cuando se tiene plena conciencia de lo que se está afirmando. Si yo creyera que el Papa Francisco es hereje en el plano formal, o sea, que es consciente de su herejía, pues eso me compromete a mí a tener que desligarme de algún modo de su papado, ¿no? Y creer que es un papa falso. Yo personalmente no creo tener la potestad como para hacer un juicio categórico de tal magnitud sobre el papa. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente decir, ¿sabes qué? Yo estoy viendo esto y por estas circunstancias a mí me parece que lo que el Papa afirma es erróneo. O sea, constituiría de algún modo una herejía material. Pero claro, esto es desde mi entendimiento, ¿no? O sea, yo puedo estar equivocado, pero no soy capaz de dar el paso y decir, ¿sabes qué? El Papa Francisco es una herejía formal. Habrá quienes sí lo den. En mi caso, para mí simplemente es un error. Y como son materias de moral, decía alguien, tenía esta diferencia con un amigo. Yo comentaba que podría constituir en ese aspecto una herejía porque negaba la verdad de fe en la que se ancla esa moral, y él me decía que no, que el término tradicional es simplemente impiedad. Entonces, que en este caso, pues se le podría llamar simplemente impiedad, como quiera. Llámese la herejía material, llámese impiedad, llámesele como sea. Yo lo que creo es que hay un pequeño error que tiene que ser subsanado y nada más. Adelante. Pero digamos que cuando tú dices que como hay doctrina de la iglesia, cuando yo niego una doctrina de la iglesia, digámoslo así, que como tal cual como tú dices, entro en una ruptura. Entonces digamos que negar una doctrina de la iglesia no me hace simplemente impío,
¿Qué tengo yo? Digamos que puede sonar simplista estas definiciones, pues coloqué herejía en Google y me botó el diccionario, dice que es una idea contraria a los dogmas de una doctrina religiosa. ¿Mm? O es una afirmación o posición contraria a los principios y reglas establecidos y aceptados comúnmente en cualquier cuestión de la fe. Entonces, digamos que yo, según esas dos definiciones que da el diccionario y según, digamos, tu postulado, el Papa sería hereje. Es lo que entiendo yo. Pero claro, haciendo un análisis, pues, más profundo, se puede decir que es una impiedad, más sin embargo, yo no me queda muy clara la línea que divide esas dos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que precisamente, pues, decir que el Papa es hereje, tal como lo explica el doctor de la Iglesia, San Roberto Belarmino, fue cardenal y doctor de la Iglesia, él decía, un Papa que se manifieste hereje, por ese mismo hecho, cesa de ser Papa, así como por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la Iglesia, por tanto, él puede ser retirado, bueno. Y esta es la enseñanza de todos los padres antiguos que enseñaban que los herejes no pueden, pierden inmediatamente de ipso iuris la jurisdicción del romano pontífice. Entonces, digamos que esa es una posición que ha sido mía, más que todo mía. Con algunas personas la he dialogado y me han dicho que pues bueno, con algunas personas he dialogado y todo, que es que el decir que el Papa es hereje da una implicación y una serie de consecuencias, o sea, no es como decir yo digo esto y ya. Digamos que en el tema, para mí, eso también es un análisis mío, yo pienso que cuando uno niega algo, una verdad de la fe, de la doctrina, las niega todas. Yo cuando estaba en la universidad tenía un sacerdote amigo que él era muy modernista, pues yo en esa época no era consciente de eso y él enseñaba muchas cosas del modernismo, como por ejemplo que Adán y Eva no existieron, sino que eran pueblos. Y yo eso pues lo he tratado en otros programas aquí en mi canal, ese tema de que ellos sí eran personas de verdad y que ellos pues, que el pecado original tuvo que tener un carácter personal. ¿Y qué pasa cuando usted niega, por ejemplo, cuando usted dice que Adán y Eva no existieron? Pues eso es implícitamente negar el pecado original e implícitamente negar la redención de Cristo. Entonces es como que cuando yo niego algo que está en la fe, es como un efecto dominó y todas las piezas empiezan a caer. Entonces yo digo, afirmar que el Papa puede estar en un error de fe persistente, que eso es la definición de herejía, un error de fe que se prolonga en el tiempo y que es insistente, y él, digámoslo así, que como dijimos al principio de este programa, de este diálogo, lo ha hecho desde el 2015, desde casi el inicio de su papado, él siempre se ha manifestado en contra de ese postulado. Por otro lado, pues, hablamos ahora de la condena a los valdenses. Según el texto que yo tengo, no contradice la condena a los valdenses porque esa condena se limitaba simplemente a decir que la pena de muerte estaba excluida de pecado mortal. Sí, o sea, como que, ok, no es pecado mortal y pues si toca hacerla, hágala. Pero no decía como que la pena de muerte es algo importante o no le daba como ese resaltamiento que le dan. Sí, o sea, como esa imperatividad. Entonces yo pienso que no contradice la condena a los valdenses, pues porque simplemente le quitaba esa cualidad de pecado mortal, que como digo, en esa época pues se vale porque no había instituciones. Por otro lado, también estamos hablando de una persona que esté mal psicológicamente y que, digamos, no le detecten o algo, hay un riesgo ahí. Es como otro ejemplo de esa evolución de doctrina, es que, por ejemplo, hace no mucho, la gente que se suicidaba no tenía entierro santo, por ejemplo, porque se decía que indefectiblemente el que se suicidaba se condenaba. Y por ejemplo, en el San Juan María de Vianney tiene un caso muy bonito de eso, de una señora que llega muy angustiada donde él a decirle que el esposo se condenó, que porque se suicidó. Y entonces el santo le dice, entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Y la iglesia en esa evolución de doctrina sostuvo que el que se suicida puede que en el último momento pueda arrepentirse. Entonces digamos que yo pienso que no contradice la condena a los valdenses, por lo que ya dijimos. Y en cuanto a lo de la condenación que me decías que bueno, pero digamos que la psicología también es algo reciente, entre comillas, ¿no? Es algo de esta época contemporánea, digamos en la época de Santo Tomás, siglo XII, que es psicología. Si una persona enferma mataba a alguien al papayo, como decimos aquí. Entonces, pues no.
Y por más que sea, digamos, también hay que darle tiempo a la persona, porque digamos que, bueno, usted dice que los sacramentos, pero ¿qué pasa a una persona que en ese momento no crea y que de pronto sí tiene más tiempo? Eh, puede salvarse porque puede comprender las cosas. Eh, Dios, por eso es que Dios, digámoslo así, que dice la palabra que es lento a la cólera, porque Él siempre espera que la gente se convierta. Entonces, digamos que yo llego yo con la pena de muerte y puede que trunque un proceso que Dios está llevando con una persona, ¿sí? Puede que yo le diga los sacramentos y que en ese momento esa persona no quiera y la maten, pero puede que de aquí a un año esa persona se hubiera convertido, que alguien le hubiera predicado, ¿sí? Entonces, digamos que son cosas que no puede uno analizar superficialmente, sino que tiene uno que analizar una serie de supuestos, así como un dominó, ¿sí? Porque cada cosa que yo digo en el tema de la doctrina y de la fe tiene una cantidad de implicaciones, tal así que al punto de yo negar una cosa pequeñita, como es en este caso eh, el hecho de la rectitud doctrinal del pontífice, negar algo así pequeñito puede implicar que yo niegue un montón de cosas más y generar un efecto dominó que me genera una serie de negación. Entonces, digamos que sí, yo digo eso, como que no creo que se genere esta ruptura. ¿Qué más podemos decir ahí? Ok, Bueno, está ahí. mira, comparto algunos de los puntos, por ejemplo, que negar una verdad de fe se niegan todas, totalmente de acuerdo, lo comparto totalmente, me suscribo totalmente a ese dicho. Este, sobre el punto de que pues, si le damos más tiempo a la persona, se puede convertir y nosotros podemos interrumpir el proceso en el que Dios la está convirtiendo, etcétera. Me parece que es darle mucho poder al ser humano sobre las decisiones en las cuales puede de algún modo tener la última palabra Dios, ¿no? Así como darle más tiempo puede implicar que le prediquen y se convierta, pues también puede ser la opción contraria, ¿no? Puede que darle más tiempo no sé, lo haga que se convierta más liberal o que abrace con más enjundia, se puede decir, su pecado y pues termine peor de como empezó, ¿no? A final de cuentas, lo que sabemos por doctrina revelada es que al momento de su muerte se van a presentar gracias y Dios va a hacer el último esfuerzo por tratar de salvarlo y en ese momento va a tener la oportunidad de salvarse o de condenarse. Ahí tenemos varias certezas, ¿no? La intercesión de la Virgen, la obra redentora de Jesucristo sobreabundante, etcétera, etcétera, ¿no? El papel del Espíritu Santo, bla, bla, bla. De la condena a los valdenses, cuando se excluye por medio de ese anatema lo que viene siendo el pecado mortal, pues prácticamente lo que te está diciendo es que no es siempre inadmisible, sino que puede ser admisible en algunos casos. Y acá en cambio dice siempre inadmisible, o sea, siempre es pecado, y pues como trata de la vida humana, siempre es pecado grave, ¿no? O sea, hay una diferencia entre una afirmación y la otra. En una dice no es pecado mortal cuando lo aplicamos a la razón, y eso tiene sustento escriturístico y en la tradición y en el magisterio y todo. Y está del otro lado que dice, no, pues es inadmisible, y por lo tanto, si es inadmisible, es ilícito, es pecado, es malo, etcétera. Entonces, ahí creo que está ese contraste. Este, respecto al Papa hereje, mira, te comentaba, pues hay dos tipos de herejías. La herejía material, cuando es simplemente un error al que cualquiera podemos suscribirnos, simplemente por ignorancia. Y hay una herejía formal, que es cuando formalmente sabemos que es o estamos empecinados en ese error. Yo soy de la idea, o trato de ser de la idea de que el Papa no puede caer en una herejía formal, aunque a veces, francamente, la cantidad de cosas que dice Francisco me hace dudarlo, pero a final de cuentas todavía creo que no puede caer en una herejía formal, pero eso no lo limita de caer en herejías materiales, porque a final de cuentas son errores, y el mismo Papa Francisco lo ha dicho, o sea, yo cometo errores, o sea, no es no es que sea impecable, no es que sea incapaz de tener opiniones teológicas erróneas. El problema es que esa opinión teológica pretenda imponerse a pesar de ser un error, ¿no? Esa sería como la cuestión. Y puede ser que yo esté equivocado. O sea, puede ser que mi modo de comprender esté equivocado y ya me tocará, pues, seguir indagando, seguir estudiando, seguir pidiendo sobre todo y más que nada
la asistencia del Espíritu Santo, pero mientras tanto, en conciencia, pues creo pues que sigue siendo un error, ¿no? O sea, creo que sigue siendo un error y creo que lo justo es pues señalarlo, ¿no? Señalarlo y por lo menos decirle a los demás, bueno, el Papa dice esto, pero esto es lo que ha estado enseñando la Iglesia, observa el contraste y pues abraza lo que parezca más razonable o más consecuente con la fe cristiana. Gracias, Raúl. Bueno, pues digamos que, bueno, ahí dices que como que, sí, que si le, con respecto al tema del tiempo, que si le damos más tiempo puede que también se vuelva peor, ¿sí? Pero digamos que existe el principio que es el indubio pro reo, o que caso de duda siempre tiene que uno apuntarle a lo más favorable. Y doy un ejemplo con respecto pues a mi carrera. Acá en Colombia de Estados Unidos nos pide que fumiguemos con glifosato. Glifosato es un químico que destruye todo. Que fumiguemos todos los cultivos de coca que hay para frenar el narcotráfico. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la vicepresidenta? Dijo que eso no tenía nada de malo, que si usted se tomaba, que ella incluso se podía tomar un vaso de eso y que no pasaba nada, que no está comprobado. Pero ¿qué pasa? Que también en derecho ambiental y en general en todas las ramas del derecho siempre está, por ejemplo, en laboral es el indubio pro operario, indubio pro reo. Siempre en caso de duda se tiene que buscar lo más favorable a la persona. ¿Sí me entiende? Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el caso del glifosato, no hay un estudio que sustente que el glifosato es perjudicial, pero hombre, si tenemos la duda, pues no hacerlo, porque vamos a infectar a las personas, vamos a dañar el medio ambiente, etcétera. Entonces, tenemos duda, pues no lo hagamos, porque sabemos que puede ser un perjuicio. En este caso hay duda, digamos, si yo dejo pasar un tiempo, ¿será que eh, eh, esta persona se va a volver más mala o más buena? O es como los que defienden el aborto, uno dice, esa persona que van a abortar puede que sea, que llegue a ser el que le salve la vida, que haga algo bueno. Y me contestaban a mí, o también puede ser el nuevo Hitler, o puede ser el nuevo asesino serial, ¿sí? Puede ser, pero eso no justifica truncar el proceso que Dios va a tener con esa persona, porque no somos quien para eso. Y también pienso que, bueno, en estos casos de duda siempre se debe tener en cuenta pues lo mejor. Ahora miremos cuál es la línea entre herejía y error, porque bueno, primero aclarar, hay dos tipos de herejía, formal y material. El Papa nunca, si acaso, digamos, si al caso, porque yo no lo creo y para mí es imposible, pero digamos, puede llegar a ser hereje formal, jamás material, porque ¿qué quiere decirle la herejía material? Que alguien se la promulgue. Y por encima del Papa no hay nadie. El padre Fortea explica que es como si fuera la Corte Suprema de un país, ¿sí? Por ejemplo, la Corte Suprema de México, si ya, por ejemplo, tú tienes un caso y lo presentas al juez y luego apelas y presentas al tribunal y entonces luego haces casación, luego la Corte y llegan apelaciones, hasta que llega la Corte Suprema, ya. Después de la Corte Suprema es la instancia máxima. Imagínate tú que si pudiéramos seguir apelando, que la Corte Suprema da una sentencia y podemos seguir apelando y apelando, pues de eso no tendría fin, porque no habría una instancia final, y precisamente la importancia de la unidad de la Iglesia es esa instancia final, que es en este caso el sumo pontífice. Entonces, por eso pienso que, bueno, pues, si al caso podría ser hereje formal, jamás material. Eso sí, nunca, porque no hay nadie que pueda decretar no hay, y el derecho canónico tampoco lo contempla. De hecho, incluso cuando hicieron estas cartas, cuando Amoris Leticia, diciendo los errores, los canonistas aclararon en varios conceptos jurídicos que en efecto el derecho canónico no tiene ningún mecanismo y no hay nada que pueda, digámoslo así, ningún mecanismo ni para los fieles, ni siquiera para los obispos, de decretar una herejía formal en un papa. No existe ese mecanismo, ¿sí? A mí se me hizo que eso fue una osadía, una impertinencia, ¿sí? Entonces, digámoslo así, no existe el mecanismo según el derecho canónico. Y el Papa vendría a funcionar como una Corte Suprema, y que si no fuera así, no habría seguridad jurídica en la Iglesia y nunca tendríamos certeza de nada. Porque imagínate que todo lo del Papa fuera impugnable, entonces yo tendría que estar revisando todas las encíclicas de todos estos años a ver, no podría yo confiar en nada, podría yo dudar que incluso las canonizaciones son falsas, podría yo dudar que el Padre Pío fue santo, porque tal vez el Papa se equivocó al canonizarlo, ¿sí? Entonces no habría una palabra final y sería como pasaría de ser el Papa a ser un pastor evangélico.
Y entonces cualquiera que diga algo distinto al pastor, pues puede abrir su propio garaje y tranquilamente formamos otra iglesia y no hay problema, pues porque no hay una instancia final. Entonces yo digo que precisamente por eso es que acusar de hereje o de errores doctrinales al Papa tiene una cantidad de implicaciones en todo, en el derecho canónico, en la práctica de la iglesia, en la estructura de la iglesia. Entonces digamos que no, o sea, en mi punto de vista esa idea no cabe y pues por eso precisamente la explico de esta manera. Obviamente que no quiero decir que no pueda errar, sí puede errar, pero me refiero a la diferencia entre el error y la herejía. La herejía sería el error persistente, y digamos que al Papa Francisco ya muchas veces lo han cuestionado eso, y él sigue en eso de que la pena de muerte tan así, que por eso que modificó el catecismo, ¿sí? Entonces, si dicen que el Papa es hereje, que está en contra de la doctrina, y él ha sido persistente con eso, con ese error, el error persistente en doctrina se convierte en herejía. La diferencia entre el error y la herejía es precisamente esa, la persistencia o la insistencia en el mismo. Entonces, pues ya, hasta ahí puedo decir por ahora. Ok, en general, así hablándolo en términos simples, pues herejía es negación pertinaz después de recibir el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, ¿no? Me parece que en la historia, ahorita no tengo los nombres porque pues es un tema que hace tiempo no lo platicaba ni nada, pero históricamente ha habido papas que han sostenido opiniones erróneas, ¿no? Y han durado muchos años con sosteniendo la opinión errónea en determinada materia. Y a veces hasta el final de su vida se dan cuenta de que estaban equivocados y abjuran esa materia, esa opinión errónea que estaban teniendo, que como opinión errónea que es, pues viene siendo una herejía, ¿no? Eh, eh, en la exposición, de pronto me parece que intercambiaste un poquito los términos de hereje material y hereje formal, dándoles un sentido en una interpretación y luego en otro sentido. Pues yo entiendo por cada una, por la herejía material, lo que viene siendo simplemente un error en el que podemos caer todos, algún error teológico respecto a alguna verdad de fe, y herejía formal, la que ya en conciencia abrazas y permanece haciendo uso de todas tus facultades, intelecto, voluntad, la adviertes y la consientes, ¿no? En ese sentido, yo pienso y espero que el Papa no pueda estar dentro de una herejía formal, y si lo estuviere, ciertamente no creo que exista ningún organismo de orden jurídico, canónico, que pueda juzgarlo. Tendríamos que esperar a que venga otro papa en el futuro y que nos diga, ¿sabes qué? Este papa estaba equivocado por esto, ¿no? Hubo otro papa que convoque un concilio ecuménico, ¿no? O sea, al final de cuentas, estoy de acuerdo con eso. Es pues ahora sí que es la máxima autoridad. Eh, no es propiamente parte del intercambio, pero me llamó un poquito la atención cuando mencionaste que el Papa vendría a convertirse en un pastor. Yo creo que no deberíamos dejar tanto que sean los evangélicos quienes capitalicen ese término de pastor, porque al final de cuentas el tema del pastoreo bíblico es un símbolo que está en toda la escritura, y finalmente a Pedro Jesús le pidió que apacentara sus ovejas, ¿no? Así que al final de cuentas, pues sí, o sea, el Papa formalmente es un pastor. Entonces, bueno, herejía es un error, el Papa es un pastor, no hay nadie que pueda juzgar al Papa. Creo que estamos de acuerdo en todo, en todos estos puntos, y tenemos acaso unas poquitas diferencias respecto a si se constituye o no se constituye una ruptura con el caso de la pena de muerte, ¿no? Pues me parece de mi parte que ya se expuso los puntos principales que queríamos tratar. Si tienes algo que agregar, de mi parte creo que ya sería todo. Y pues adelante, ¿no? No, pues sí, ya digamos que ahí ya queda la última como parte del, y ahora parte pues de las disertaciones que cada quien haga, ¿no? Ahí quedó pues ya expuesto el punto de vista que tenía cada uno. Básicamente sí, ahí yo cometí un error de intercalar energía formal y material, porque pues la formal no hay quien se la dictamine, no hay quien se la
digámoslo así, se la decrete. Obviamente que todos se la decretan en los blogs, en los ateos, los lefebristas, todos los días, los protestantes se la decretan en blogs. Yo me refiero en un sentido real. No hay nadie que, lo pueda, que la pueda declarar. Y si acaso fuera formal, yo pienso que si eso fuera formal, sería un incumplimiento de la promesa, o sea, porque entonces lo que digo, o sea, que el problema que se genera ahí es de la seguridad jurídica de la iglesia. Entonces no habría forma de que uno estuviera seguro que el Papa está correcto. Entonces llega otro Papa y entonces todo lo que ese Papa esté diciendo uno tiene que estar investigando. E imagínense todos los católicos en ese ejercicio, todo el tiempo. Que cada cosa que un Papa diga, entonces uno tenga, que no exista esa certeza de la asistencia permanente del Espíritu Santo. O sea, me parecería que si yo fuera, o sea, si yo tuviera esa postura, me parecería una vida muy triste, honestamente. O sea, que cada cosa que no tuviera yo certeza de nada y que cada cosa que el Papa dijera yo tuviera que estar a toda hora investigue. Y que tener que imponerle eso a los católicos como que cada quien esté a toda hora siendo como una especie de fiscal o como una especie de procuraduría de lo que el Papa dice y hace. Y bueno, entonces es por eso que yo no adhiero a esa postura y me lleva implícitamente a tampoco adherir a lo del tema de la pena de muerte. Y básicamente pues es eso, ¿no? Es eso, es que yo pienso que para resumir ya, finalizar, es para mí la pena de muerte es caer en un anacronismo porque hoy día con las instituciones, la paz de Westfalia, el Estado de Nación, la psiquiatría, la psicología, se puede hacer mucho por una persona y se puede buscar el sentido real de la pena, que es la resocialización, más no la venganza, que es como lo que hacen, por ejemplo, en los países de pena de muerte como Estados Unidos. Entonces, en ese punto de vista y con esas nuevas disertaciones que se han hecho sobre la dignidad humana, se abre camino a esta evolución doctrinal, a este desarrollo doctrinal, que es la constitución de que o la proclamación de que una pena de muerte no es lo más conveniente en estos días. Y pues no sé, eso ya sería todo de mi parte, no sé si tengas algo más que agregar. Perdón, pues de entrada, ojalá podamos tener en alguna otra ocasión otro pequeño diálogo. En el intercambio, como que me percaté poquito que el término de venganza adquiere un sentido peyorativo y no sé si sea el caso. Yo no lo veo de esa forma porque, pues, a final de cuentas, Dios es vengador, ¿no? Y me parece que dentro de los escritos de los santos padres, entre ellos el principal y más grande doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, se da una explicación bastante profunda y bastante laudable sobre ese término. Pues entonces, no sé, igual si no lo platicamos después, pues pienso que no está de más darle una revisión a ver si tiene ese sentido peyorativo que en la actualidad, pues de pronto se maneja en muchos lados, ¿no? Te agradezco mucho que me hayas hecho esta invitación. Siendo completamente franco, yo esperaba, no sé, te consideraba un poquito diferente cuando tuvimos el intercambio escrito, pero ahora que tenemos el intercambio hablado, pues me doy cuenta que eres una persona brillante y que es muy ameno dialogar contigo. Y pues te agradezco profundamente la oportunidad. Lamento de pronto que haya sido así como muy a la carrera, muy rápido, pues los dos ocupados, pero el espacio y tu tiempo, yo siempre le digo a la gente que aquellos que me brindan su tiempo, pues para mí son me hacen una ofrenda que yo no tengo modo de pagar porque al final de cuentas me están dando parte de su vida. Entonces te agradezco esa ofrenda que haces y pues te la retribuyo de la misma forma, ¿no? O sea, yo estoy abierto a cualquier cosa que se te ofrezca y tienes mi atención siempre que la necesites. Muchas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Víctor. También digo lo mismo, totalmente recíproco. Me gustó mucho el diálogo, pudimos disertar muchas cosas. Muchísimas gracias porque pues yo fui el que invitó y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y obviamente pues que no sea la última, Dios quiera que no sea la última. Por ejemplo, para otra podemos hacer ese, de Dios vengador, sería un tema muy, muy interesante, pues porque yo también sostengo pues una postura un poco también distinta ahí. Y de verdad que aquí bienvenido cuando quieras venir, cuando quieras dialogar de cualquier tema, también me puedes escribir, lo que sea, y claro, lo hacemos y lo ponemos porque igual de todas formas yo también aprendo con los debates de otras personas y qué bueno también que la gente que nos haya oído hoy
pues aprenda muchas cosas, que seguramente así será. Entonces, pues, no siendo más, les envío un saludo, que Dios los bendiga y hasta la próxima.